Me da realmente mucho gusto estar aquí. Les agradezco más a ustedes estar aquí. El tema de hoy es un tanto polémico y espero no caigamos. De hecho, lo que tengo pensado es muy breve para efecto de que no sea pues algo de lo que ya hayamos hablado, ¿no? Es muy mínimo lo que yo quiero compartirles, pero en realidad me interesa mucho resaltar su importancia. Me da mucho gusto estar en la universidad de la que yo egresé. Me da mucho gusto ver a mis amigos, muchas gracias, y que mis amigos son autoridades del Estado y haber compartido con ellos mucha de mi información. Y tengo que comentarlo, como siempre le he dicho, Mario Pfeiffer fue mi mentor y fue la persona que hizo que yo me enamorara de la materia electoral y todavía andamos en esas andanzas. El licenciado Priego también tuve el gusto de compartir con él en el Tribunal del Estado, en el Tribunal Electoral. Gracias, Sebastián, por acompañarnos. Y bueno, hoy regreso como si nunca me hubiera ido, y eso es. Mi experiencia en la materia, bueno, ya tiene algunos ayeres, y sobre todo creo yo en el tema que hoy me encargan. Bueno, no soy socióloga y de perspectiva de género a lo mejor ellos son más expertos, pero en materia electoral es importante, y aún pensaría yo que no es de lo más importante de la perspectiva de género, porque creo que debemos de tomarlo precisamente como perspectiva, como algo suficientemente genérico. Si alguien tiene una pregunta, no creo que sea necesario que se reserve al final, creo que el tema incluso se nutre más cuando se habla de él, y se habla de él por ustedes, que seguro saben más que yo. Me interesa saber qué piensan ustedes de por qué existe el concepto de perspectiva de género. Ya sé que desde los 70 pues hay un boom en relación a, yo no voy a hablar desde las tres generaciones del feminismo, ni de los múltiples tratados internacionales, si quieren les he listado, que nos obligan a aplicar la perspectiva de género. Lo que me interesa es, creo yo, entender si eso no es necesario y por qué. Y a partir de su necesidad, saber entonces qué se ha hecho en lo poco que yo he visto, que es en mi función del Tribunal Electoral, qué es lo que en materia electoral se ha hecho, que también ha sido breve, sin embargo bastante constructivo. Me interesa que ustedes me digan por qué construimos el concepto de perspectiva de género, como para qué sirve, ¿no? ¿Qué busca? ¿Qué quiere? Yo no soy una casada feminista, incluso bajo mi perspectiva del feminismo me dicen más humanista que feminista, pero no niego de ninguna manera la necesidad de que se dejen ver los temas del feminismo. Pero quiero dejarles sentado que la perspectiva de género no es en el mismo sentido o totalmente feminismo, sino es bastante más allá. Lo que protege la perspectiva de género, ¿qué es? A las mujeres. Creo que tenemos que abordar uno de los temas más importantes en los derechos humanos, por supuesto, pero en general en el derecho como regla de trato entre personas, así de genérico. Lo que protege la perspectiva de género es el valor de la igualdad. La igualdad que por supuesto está tutelada en muchos tratados internacionales, en nuestra propia Constitución, y es simple y sencillamente básica y permea todo sistema jurídico, aunque no lo parezca. La igualdad es aquella característica que nos lleva a ver a las personas sin una distinción arbitraria, sin una distinción irracional. El reconocernos como personas del mismo valor, eso es lo que tutela la perspectiva de género. Y si bien se ha enfocado a tutelar el derecho de las mujeres, es porque ha sido mucha de la necesidad, y se lo pongo simplemente en cifras. Pues somos las mujeres la mitad del mundo, y la mitad del mundo no tenía derechos recientes. Entonces por eso ha habido ese auge de
alguna manera, tratar de emparejar la situación de las mujeres porque somos la mitad de la población. Ahí se dice en la materia económica que si hay algo que es definitivo en el crecimiento de una economía, es permitir o no que las mujeres sean factores económicos. Trabajen, así de fácil. Una nación que deja sin trabajar a la mitad de su población, pues pierde, así de fácil. La igualdad, en términos, si ustedes quieren consultarlo, ahí está de manera muy clara, aunque algo más técnica. Vean en los conceptos básicos del protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte, de donde tomé algunos de los conceptos. Y dice la Corte que la igualdad tiene dos dimensiones. La igualdad es un principio y también es un derecho. Perdón la pregunta, ¿de qué grado son de la Escuela de Derecho? ¿De todo? De todo. Bueno, entendemos a los principios, y en este caso al principio de igualdad, como aquello que permea en todo lo demás, es decir, como una guía en relación a cómo deben interpretarse el resto de los derechos. Es decir, es algo que no nada más es como aplicable en el momento y que es una situación de proceso, no, sino un principio es una guía, es una situación aspiracional, se dice, en relación a que los demás derechos deben guiarse por ese principio. Así es la igualdad. La igualdad no exactamente se aplica, bueno, sí también se aplica como un derecho, pero aquel otro derecho que esté en cuestionamiento debe guiarse por el principio de igualdad. Incluso la Corte Interamericana dice que la igualdad es un derecho indiscutible. Firmes o no firmes tratados internacionales, es un derecho no negociable en ninguna cultura, en ningún sistema jurídico. Es aquello de lo que están inmersos todos, que protege cualquier cosa. Y como derecho también implica que alguien es titular del mismo y que lo puede hacer valer ante órganos jurisdiccionales. Nada más que cuando se aplica como derecho, es necesario verificar una situación concreta, comparativa. No es por sí, sino el derecho a la igualdad nos dice cómo debes tratar a las personas. No te dice cómo es, sino cómo debes de ser. Entonces, cuando se aplica como un derecho, implica que alguien es titular del mismo y que cuando en una situación jurídica él piensa que se le ha discriminado, que se le ha tratado de manera distinta a otra, por eso es comparativo, puede aplicar y solicitar que se ha violado su derecho. Entonces es como una guía de todo el sistema, pero también es un derecho por sí, algo que está tutelado por muchas de las normas y que se aplica y se puede hacer valer en un órgano jurisdiccional. Sin embargo, este derecho a la igualdad no quiere decir, pues ahora todos somos iguales. Nadie es que se parezca, sino que todos somos igualitos y por eso todos nos tratan igual. Tampoco. Porque eso sería anular la individualidad de las personas, de las culturas, de los pueblos. El derecho a la igualdad no es homogeneizar, porque eso es invalidar las diversidades. Es muy común que, bueno, lo vamos a ver en las categorías sospechosas, una de las formas en que más sencillamente se discrimina es por la raza. Y si nosotros pensáramos que el derecho de igualdad es homogeneizar, pues ni vamos a oscurecer a la gente ni la vamos a blanquear aunque la metamos en claro. No nos vamos a hacer iguales, lo que vamos a hacer es otorgar un trato equitativo. Es decir, en aquello en que estén disparejos, tratar de emparejarlos, y en aquello en que estén parejos, el ejercicio de los derechos. ¿No? Es una situación equitativa. Y bueno, dice la Corte Interamericana, vamos a ver que hay muchas formas de discriminar, que es justamente lo contrario a aplicar el derecho a la igualdad.
Pero dice la Corte Interamericana que no hacerse cargo de que el sexo es una variable que distorsiona el acceso a los derechos, ni de los factores históricos y cuestiones estructurales que determinan que las mujeres lleguen al poder, viola en sí mismo el derecho a la igualdad. Es decir, dejar las cosas como están, aunque no le afectes aparentemente a nadie, ya es violar el derecho a la igualdad. ¿Por qué? Porque existe una historia detrás de la tutela del derecho a la igualdad, y el derecho a la igualdad de las mujeres no es una situación que se haya ocurrido en la teoría, es una situación que se ha vivido y se sigue viviendo. Y bueno, en términos reales muchas veces, o más bien la primera forma de generar desigualdad es no verla. Es tratar de esconderla y meterla debajo de la alfombra, así como cuando hablamos. Eso ya es generar desigualdad, porque la desigualdad existe. Decía un maestro mío y lo puso muy sencillamente. Dijo, a ver, Sebastián, Arminda, vengan aquí. Hagan de cuenta que los dos corren lo mismo en distancia y en velocidad. Ahora, Sebastián, adelántate media hora y luego que Arminda te alcance. ¿Quién gana? Pues fue adelante, ¿verdad? Eso es así de sencillo lo que ha pasado con las mujeres. Ahora comenzamos a empezar las carreras juntos, pero nos llevan en oportunidades esa media hora. ¿Por qué? Porque se nos ha negado antes y las arrastramos así. Y las vemos en muchos de los casos. Y es de ahí donde digo que la materia electoral es una situación mínima de perspectiva de género. Mínima que puede generar grandes cambios. Porque, por ejemplo, situaciones de violencia a mí se me hacen como de lo que es inmediato, necesario, urgente y de un esfuerzo macro. Pero bueno, nosotros inmersos en el sistema interamericano entendemos bajo esta tutela, que es una opinión concesiva de la Corte, que simplemente no ver que el sexo ha generado diferencias en el ejercicio de los derechos ya es violar el principio de igualdad. Dice la Corte también, y ustedes cuando vean derechos humanos pues ya los vieron, nos enseñan sobre lo que la Corte Interamericana ha entendido por reparación. Y ya no es el típico concepto de que cuando violas un derecho, repararlo significa devolver las cosas a antes de que se hubiera violado. El concepto ahí ya no evoluciona, ese concepto ya no está. Para la Corte eso no es reparar cuando se ha violado un derecho, y cuando se ha violado el derecho de igualdad, a México directamente a la Corte Interamericana le ha dicho que no nada más es que le pague una indemnización a la mujer que ha sido, tenemos cuando menos 3 casos en Guerrero, violada, detenida, torturada, sino además que el Estado, o sea, la igualdad no solo debe ser reflejada entre las personas y los entes de autoridad, sino los estados mismos tienen una obligación por todos sus órganos de generar medidas transformativas que prevengan nuevas violaciones. O sea, lo que está y casos aislados hay que atenderlos, hay que darles una indemnización que incluye trato psicológico, que incluye el derecho a la verdad y hacer pública la sentencia, que incluye al secretario de gobierno pidiéndole disculpas. Pero además de eso, el Estado tiene la obligación de generar políticas públicas que busquen una perspectiva de género, que busquen hacer notar las diferencias para poder no repetirlas. Por tanto, esa obligación del Estado es, en 2 aspectos, negativa y positiva. Es decir, como negativa tienes obligación de no discriminar, pero como positiva tienes la obligación de generar todas las acciones tendentes a que el derecho a la igualdad no se pierda. ¿Y qué es entonces discriminar? Si decimos que buscamos la igualdad y lo contrario a la igualdad es discriminar, bueno, pues discriminar es distinguir, excluir o restringir. Yo recuerdo perfecto, en los recuerdos del baúl, al magistrado Gutiérrez que decía que todos discriminamos. Si a poco es igual de bonita Rigoberta Menchú porque sea muy buena y premio Nobel que Nicole Kidman.
Bueno, ahí sí hay una forma de discriminación y no es precisamente por la belleza, sino justamente por el estereotipo, ¿no? Que ahorita vamos a ver qué cosa es. Pero bueno, claro, todos distinguimos, todos elegimos, todos escogemos, pero hay formas de distinguir que son objetivas y razonables, dice el orden jurídico, y hay otras que son arbitrarias y por tanto ilegítimas. Y justo la perspectiva de género lo que hace es distinguir cuáles son cuáles, ¿no? Bueno, discriminamos cuando distinguimos, excluimos o restringimos con base en categorías sospechosas, ahorita vamos a ver cuáles son, que tengan por objeto o resultado, o sea, a lo mejor no era lo que yo quería, pero terminó siendo una exclusión o el impedimento del ejercicio de un derecho. Hasta eso se puede sancionar. Impedir, anular o menoscabar, perdón, eso lo dicté, está mal escrito, el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en cualquier esfera, política, económica, social, cultural y civil. Creo que eso es más común que comer a diario. Y lo malo es que precisamente cuando lo escondemos, nunca vamos a tener la oportunidad de corregir. ¿Y cuáles son esas categorías sospechosas? O sea, ¿bajo qué parámetros nosotros ejercemos formas de discriminación indebida? Cuando aquello que determina nuestra decisión es el sexo, el género, las preferencias sexuales, la edad, las discapacidades, antecedentes de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de que existe una discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, el estado civil, la raza, el color, el idioma, el origen étnico, la posición económica y cualquier otra condición social. ¿Ustedes se fijan? Todas esas las ejercemos todos los días, en todo momento. Y me pone un ejemplo. Tanto miedo. Por raza, fíjense, recién tuve la oportunidad de estar en una conferencia, en una plática con una chica que francamente me dejó muy sorprendida. Me dejó sorprendida por su edad y todo lo que tenía detrás de aportar. Ella se dice, soy afrodescendiente colombiana. Y tengo como, y lo vamos a ver, y tengo como forma de discriminación en mi persona dos categorías: ser mujer y ser alta. Además ustedes la ven, y lo voy a decir así, no es negra, morenita de ojo claro, muy guapa, de 24 años de edad. Salió de Colombia perteneciendo a un grupo étnico afrodescendiente y entró a la universidad por cuota de grupo étnico. Así pudo estudiar en la universidad. Y luego salió también que la universidad la becó para venir a estudiar una maestría y escogió en México. Y estudió en la UNAM una maestría en género. Ella es socióloga. Y las cosas que cuenta, una sola se las digo. Yo francamente desconocía, o sea, sí sabía que el 2 constitucional reconoce ya la multiculturalidad y los grupos étnicos, pero les llama indígenas y nada más a los indígenas. Y resulta que ella demuestra que en esas zonas de Guerrero y Oaxaca hay también grupos de afrodescendientes que incluso tienen mayor marginación y siempre la tuvieron. Ustedes recuerdan la historia y los grupos de indígenas y por supuesto fueron devastados en especial por las enfermedades. Pero a los afrodescendientes los trajeron como esclavos, desmembraron a sus familias y los botaron en todo México para hacer fuerza de trabajo como cosas. ¿Y esos dónde quedaron? Los que no se murieron tampoco se regresaron. Bueno, pues están en comunidades de Guerrero y Oaxaca y esos ni siquiera tienen reconocimiento en la Constitución. Ella viene a generar una cuota afrodescendiente. Pero ella nos cuenta, es que yo me entrevisté con fulanita, no sé el nombre, que es una persona afrodescendiente en Guerrero, y nos comenta que ha sido aprendida 4 veces. ¿Por qué? Por andar en la calle siendo negra.
porque un policía piensa que ser negro es ser delincuente. Tiene que cargar no su credencial de lector, sino además su pasaporte, porque si ella exhibe su credencial de lector, le dicen, esta es falsa, esta no es mexicana. Entonces, simplemente paseando por la calle, enfrenta varias formas de discriminación. Y esas se las pongo por raza, por mujer. ¿Podemos nosotros tachar de negativa una situación? Porque es una mala conducta. Pero tachar a una persona por ser como es y por ser como nació, esa es una discriminación irracional y arbitraria. Está muy evidentísimo y nos ha costado en la historia millones de muertes. Si algunas tienen la oportunidad, yo que soy buena para las películas viejitas y muy mala para las nuevas, vean ahí, bueno, es un libro en realidad, pero está en inglés, pero vean la película, se llama Escritores de Libertad, está muy buena. Y trata de cuando en Estados Unidos se fijan las cuotas y se integran a los negros con los blancos en las preparatorias. No estaba permitido. Ellos tenían la política de, ellos están bien, pero que no se junten con nosotros. Ellos tienen el mismo valor en su comunidad, pero con nosotros no se juntan. Entonces, estaba prohibido que un negro entrara a la escuela de blanco. Y cuando eso se rompe, en el 84 me parece, 80 y tantos, imagínense, ¿no? Pues lo que sucede en las preparatorias es una situación de discriminación, no solo entre blancos y negros, sino entre pandillas, entre latinos, entre, bueno, total es que es bastante complejo. Y una maestra que se acaba de graduar, y pues por supuesto la mandan de castigo para allá o de novatada, se da cuenta de que está la separación, que la gente, o sea, los chicos que están ahí sentados se están matando en la calle. Y los lleva al Museo de la Tolerancia, en donde les dice, ¿recuerdan ustedes del Holocausto? Nadie sabía que era el Holocausto. Estaba invisible, no había derecho a la verdad. Y fíjense que en el Museo de la Tolerancia hay un ejercicio que yo no lo conozco, cuenta la película. Llegas ahí, te dan una tarjetita con el nombre de un niño que estuvo en algún campo de concentración, haces el recorrido y cuando sales, metes la tarjetita en la computadora y te dicen si el niño sobrevive. La mayoría no. Pero lo que hace en principio en el Museo de la Tolerancia, lo que me llama la atención es cómo es que se hacía para dar una imagen de los judíos. ¿Cuáles eran las publicaciones en relación a cómo son los judíos? Una nariz grande, una persona que parece, no sé si mala, malintencionada, es decir, se deforma a una persona para hacerla verla mal, y aquel que se parezca es malo y hay que matarlo, ¿no? ¿Es cierto? Y bueno, yo creo que con los indígenas nuestros también se hizo. Hay que ver las ilustraciones de ese tiempo y para muchas culturas, sobre todo las anglosajonas, se vestía bueno, más bien no se vestía, los cuadros reflejaban una mujer indígena desnuda, en burla, porque era pecado. Pero si uno encuentra ilustraciones de gente que vive aquí, resulta que hay hasta cierta nobleza indígena. No hay una comparación. Pero uno lo hace con imágenes, es decir, con lo que simplemente se puede ver, ni siquiera le digas hola. Ya está mal y hay que matarlo por poco se dice. Eso es discriminación. Y la discriminación puede ser directa o indirecta, es decir, yo genero una acción, como esta, yo genero una acción que en sí misma discrimine, o genero una norma que a pesar de parecer discriminación de forma indirecta en cuanto a las normas. Bueno, tengo un ejemplo que se está viviendo ahorita en la actualidad. Tengo un compañero que igual tiene una discapacidad física, pero él porque nació así. Entonces, bueno, él lo que hizo fue acudir a un estadio de fútbol, no recuerdo en qué estado, y al acudir le dicen, bueno, para empezar, bueno, lo que usted decía de que hacen la distinción, por ejemplo, entre razas,
bueno, a él lo seleccionan y le dicen, tú solo puedes estar en el área de discapacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes acceso a otro lugar. Desde ahí, bueno, ya está viendo la discriminación, a lo mejor de forma directa, ¿no? Pero indirectamente sucede cuando él sale de esa área para obtener una cerveza y él vuelve a entrar y le dicen, ¿sabe qué? Joven, usted no puede acceder a esta área con bebidas alcohólicas. Le dice, ¿por qué? Si es que hay una norma en donde se impide a las personas con discapacidad entrar a esta área con bebidas alcohólicas porque está mal visto. Entonces él dice, bueno, ok, entonces ¿me puedo ir a otra área? Y le dice, no, porque no hay acceso para personas con discapacidad. Entonces, bueno, creo que ahí hay un ejemplo de discapacidad tanto directamente desde el momento que él no puede entrar a otra parte del estadio, indirecta cuando se crea una norma en donde dice que las personas con discapacidad no pueden ingerir bebidas alcohólicas porque está mal visto. Y bueno, es un ejemplo de lo que usted está dando. No, es que tenemos a diario y por todos, ¿no? Nada más que justo la perspectiva de género es lo que nos tiene que enseñar es a verlas y obviamente a prevenirlas. Muchas gracias. Y esas discapacidades además son múltiples y sistémicas, es decir, se acumulan, ¿no? Hay gente que tiene la acumulación de varias formas de discriminación. Les comentaba yo a esta señora, pues por ser mujer, por ser negra, ¿no? Y bueno, a esas generalmente se acumula la de la situación económica. Si es pobre, además, ¿no? Y sistémica, es decir, porque es una situación estructural, porque es una situación que se vive a diario, que no se ve y que se ha institucionalizado, desde el trato cotidiano hasta el trato con la autoridad en especial, ¿no? Y si no, a quien no le gusta Panteón Rococó, ayer no lo dejaron entrar al aeropuerto, a ver, porque tiene tatuajes, pero no porque tenga tatuajes, sino porque les dijeron tápese los tatuajes porque se ven mal, si no, no pasa nada. Entonces, ahora sí podemos ver que vista esa realidad, podemos entonces saber qué es lo que tenemos nosotros que ver o detectar, ¿no? Para poder decir que estamos utilizando la perspectiva de género. Pero me voy a referir a la perspectiva de género, o más bien a la discriminación que se causa por sexo, porque bueno, creo que el tema es en relación a las mujeres. Pero la primera aclaración que tendríamos que hacer es ¿qué cosa es sexo y qué cosa es género? ¿O es lo mismo? Y sí, la puse provocativamente abajo. ¿Cuántos sexos hay? El sexo es una situación biológica, ¿no? ¿Cómo nacimos? El género es una situación cultural. ¿Qué roles le asignamos a una persona por haber nacido así? ¿Qué debe de hacer? ¿Cómo se debe de ver? Eso es lo que nosotros manejamos como género. El sexo es hombre y mujer. El género es masculino y femenino. Lo que nosotros le asignamos a una categoría biológica de nacimiento. E insisto, ¿cuántos sexos hay? Aquí ya surgió la inquietud. ¿Cuántos son? Sí, no somos hombres y mujeres nada más. Y créanme que fue para mí un descubrimiento reciente, ¿eh? Todos estamos acostumbrados a ese dualismo, hasta que me pesqué un amparo atraído por la Suprema Corte de una persona que solicitaba tener un acta de nacimiento que no tuviera una anotación marginal, que tuviera su nombre actual. Y uno lee los antecedentes y yo siempre había pensado que esta asignación de género de preferencia sexual era voluntaria, era una situación de elección. Bueno, esta persona había nacido como niño, es decir, tenía pene, y cuando llegó a la adolescencia le crecieron senos. Nadie se había dado cuenta. Él también tenía ovarios. Y entonces después de, imagínense ese shock, ¿no? De haberse identificado de una manera, siempre no digo, porque en ese momento no se dieron cuenta.
Digo, no es un problema, es una situación. Y así fue. Pero a mí lo que me encanija es que lo haya tenido que llevar al público una situación tan personal para que alguien le dijera que tenía derecho a un nombre. Y tener que narrar en los antecedentes el tipo de... porque él tenía que acreditar que no tenía la culpa. Entonces, en la sentencia se narra el tipo de procedimientos quirúrgicos, psicológicos, hormonales a los que se tuvo que someter para generarse una identidad. Y después de que definió que el sexo que le prevalecía era mujer y realizar las cirugías necesarias para identificarse plenamente como mujer, decide cambiarse el nombre. Afortunadamente el IFE no le elevó la credencial, ya hubiera sido el COVID. Pero va al registro civil y le dice: ya tengo plenamente esta identidad y aquí está mi nombre, y le entregan un acta de nacimiento con al margen que dice fulanito, que ahora se llama fulanita. Le dice: ¿y por qué mi nombre es una anotación marginal? Es una discriminación pueril. Y entonces el juez le dice, bueno, es que si ustedes la leyeran, pues sí está cuestionable. O sea, él dice, es que una enfermedad de ese tipo, de tipo psicológica como esa, no implica que en el acta se cambie el enunciado que dice que se presentó al niño fulanito porque se siguió presentando al niño fulanito. ¿Cómo le cambió el texto al acta? Por supuesto, la Corte le dice, tu argumento es totalmente discriminatorio, no objetivo e irracional. Pero peor tantito, no sé si es la misma persona, no lo identifiqué en el momento, pero comiendo en el comedor del tribunal ponen las noticias y ahora resulta que la UNAM le niega cambiar el título a una persona transexual. Es otra persona, porque lo haya elegido, porque no lo haya elegido, tiene derecho a la identidad con la que los demás lo perciben. Y esa no es, digo, una de muchas, por sexo. Pero bueno, ¿cuántos sexos hay? ¿Existen casos así que por ser poquitos no existen? ¿No? Bueno, hay varias clasificaciones, ¿eh? Me encontré incluso maneras de sexuar a una persona ni siquiera por una situación biológica, sino también un sexo psicológico, ¿sí? Una serie de clasificaciones que van más allá de mí, pero la aceptada, y está en el protocolo de la Corte, son cuando menos 5, ¿no? Es decir, existen casos de hermafroditismo en donde existe preeminencia de hombre o preeminencia de mujer, y tienen su nombre y su igualdad jurídica, ¿no? Somos hombres, mujeres, personas hermafroditas, hermafroditas masculinos y hermafroditas femeninos, de acuerdo a cuál de los órganos sexuales prevalecen, ¿no? Y las características que se evidencian. Pero bueno, ya ven, cuando menos somos 5. Y bueno, entonces ya que distinguimos una de las categorías, y que sexo solamente es biológico y que género es lo que nosotros idealmente o culturalmente le aportamos a esa categoría, podemos ahora sí decir qué cosa es la perspectiva de género. Es decir, cómo nosotros vemos al género, o debemos verlo. Y la perspectiva de género es un método que busca detectar la presencia de tratos diferenciados basados en el sexo, el género, preferencias sexuales, y determina si dicho trato es necesario, por lo tanto legítimo, o por el contrario, es arbitrario, desproporcionado y por tanto discriminatorio. Es la forma de ver las diferencias, la forma de ver que un trato es justo o no es justo, es arbitrario o es razonable. Y eso significa entonces que puede haber tratos diferenciados que sí son razonables y sí son objetivos, ¿no? Como decíamos, la perspectiva de género entonces, y esta es mía, en mi consideración, sirve para dos cosas. Y no las sean así de groseras. Para dos cosas, estas dos. Procurar la igualdad, que es un principio y un derecho, y romper estereotipos. Es decir, esos roles que nos hemos asignado.
¿Y qué son los estereotipos? Todas aquellas características, actitudes y roles que estructuralmente en una sociedad son atribuidas a las personas en razón de esas categorías, ¿no? Y es como bien sencillo. A ver, ¿quién me describe una indígena? ¿Cómo es una indígena? ¿Se ve como yo? Con ropa típica, morena, ¿sí? Con trenzas, puedo agregar chaparrita, ¿sí? Bueno, pues también algunos jueces han considerado que es así y le han generado un estereotipo, ¿no? También encontramos un caso, no recuerdo exactamente el nombre, pero de una india Kikapú, que yo no sabía que existía esa cultura, pero está en Chihuahua, donde el juez dijo que la persona no tenía derecho a tener un traductor porque no parecía indígena, no tenía trenzas, ni vestía como indígena, no era indígena, no le dieron acceso a derechos que son propios, como afirmativas, como acciones que equilibran lo que les hemos debido. Entonces no le dieron garantías procesales como indígena porque no parecía indígena, no era morena, no tenía trenzas y no usaba traje folclórico. Porque hemos reducido a los indígenas al folclore, ¿no? Esos son estereotipos, la forma en que nosotros le hemos asignado a una persona cómo se debe ver, cómo se debe comportar, qué cosa debe de hacer, y hasta ahí, eso es lo que le toca. Ya, de ahí nos puede salir. Si se sale, entonces está incumplido. Pero ¿por qué son malos los estereotipos o no lo son? Porque entonces no permiten la diversidad, porque entonces no permiten el pleno desarrollo de una persona que no cumple con esas características, porque entonces obstaculiza que tenga otras opciones, porque entonces le limita a elegir. Y los estereotipos en materia de género o en materia de género por discriminación sexual son súper evidentes. ¿O no? ¿Cómo deben ser los hombres y cómo deben ser las mujeres? Ay, bueno, tengo uno genial. Lo recordaba, pero no lo había vuelto a leer. Y se los pongo, es un ejemplo muy cercano. ¿Ustedes han escuchado hablar de la epístola de Melchor Ocampo? Digo, porque es una situación jurídica, ni siquiera social, es jurídica. Nos la leyeron a todos los que nos casamos antes del 2006, en Hidalgo. Bueno, en casi todas las entidades. ¿Sí? Bueno, aquí está el decreto, lo tengo, se derogó en el 2006 la obligación. Yo me casé en el 2013 y me la leyeron. Usted fue testigo. Y me casé en Pachuca. No, ya me divorcié. Bueno, les voy a leer, fíjense, es una carta que pretendía, fíjense, es una forma de discriminación indirecta. La epístola pretendía un trato cariñoso hacia las mujeres, pretendía que no las golpearan y que no las maltrataran. Entonces, se generó en 1869 precisamente por Melchor Ocampo, y la obligación era que cada vez que un matrimonio firmaba el acta de matrimonio se le leyera como una forma de suavizar, digamos así, las malas actitudes del varón frente a la mujer. Esa era su intención. Y entonces les decía, los casados deben ser sagrados el uno para el otro, aún más de lo que es cada uno para sí. El hombre, cuyas dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza, debe dar y dará a la mujer protección, alimento y dirección,
tratándola siempre como a la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo, con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al débil, esencialmente cuando este débil se entrega a él y cuando por la sociedad se le ha confiado. No es que sea una cosa. Que la mujer cuyas principales dotes sexuales son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dará al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona que nos apoya y defiende y con la delicadeza de quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo. El uno y el otro se deben y tendrán respeto, deferencia, fidelidad, confianza y ternura. Eso no es un estereotipo. Nada más estuvo instituido 150 años y se leía cada vez que una persona se casaba. Fíjense, está obligado al hombre a ser benevolente, magnánimo frente a la obediencia. Bueno, todavía tengo las iniciativas, bueno, ¿cómo se llaman? Estas como cartitas de invitación que hace el Congreso a 6 estados que todavía no la derogan. Eso se llaman estereotipos. Y las mujeres, por supuesto que cargamos, todas las mujeres tenemos que ser tiernas, por favor. O sea, ¿dónde se les ha ocurrido que ustedes puedan jugar fútbol? Pues eso no es como muy tierno. Ustedes ponen a las muñecas. ¿Cómo se les ocurre que una mujer pueda manejar un tráiler? Ah, bueno, ¿para qué? ¿Para qué me voy al extremo? Hagan un ejercicio, chicas. Vayan ustedes a una agencia de un coche y quieran comprar un coche. Y díganle a la gente, bueno, pero vayan con el novio, ¿no? Les acompaña el novio. Pregunten el precio y vean a quién se dirige el vendedor. Vayan a una gasolinería y seguro les van a ofrecer 1000 chácharas que porque si el filtro se daña, que pues... Y les van a querer ver la casa, porque ustedes no saben de mecánica. Las mujeres no sirven para las ingenierías si no desarrollan conocimiento científico. Para eso están los hombres. Las mujeres son enfermeras, son madres, aquello que requiere cuidado. Pero el problema de los estereotipos ha sido más marcado en las mujeres. Pero desde mi punto de vista, y se ha generado, o se está generando ya una teoría sobre la masculinidad, también genera una afectación en los hombres, por supuesto. Pues si el hombre es el protector, perdón, voy a usar una mala expresión, el baboso se tiene que pelear en la calle si alguien te chifla y ponerse en riesgo, porque él es el que protege. Él es el fuerte. A ver, díganme, ¿cuántas veces han escuchado que un hombre es un mantenido? ¿Y cuántas una mujer? ¿Y ustedes se imaginan el daño por estereotipo que tiene un varón cuando su mujer gana más que él? ¿O cuando es la única que trabaja? ¿Y por qué tiene que tener un daño? ¿O por qué? Bueno, es muy fácil. Fíjense, se lo voy a poner en términos personales. Mi mamá guardaba en el escritorio de la casa, debajo del vidrio, la foto de quién sabe quién persona, no la conocíamos, era un papá cargando a su hijo. Y yo dije, ¿este quién es? ¿Quién sabe? Pero me gusta, dije mamá. ¿Y por qué te gusta? Se me ocurrió preguntarle. Es que tu papá a ustedes nunca los cargó. Decía que siendo niño se quiebra. A un hombre, o sea, bajo un estereotipo como este, no le está permitido ser cariñoso con sus hijos. Ah, y si se arregla mucho, bueno, ya tiene otra categoría, ¿no? Otro estereotipo. O sea, no, sí, por supuesto es más marcado con las mujeres, se ha generado mucho más, pero también lo resienten ellos. Entonces, pienso yo que ver las cosas con perspectiva de género y procurar
tutelar el trato igualitario o equitativo, más bien, es la forma de ver esto. Es la forma de romper los estereotipos. Y ya para qué les digo en términos sociales, en términos jurídicos, es obligación de México, por orden de la Corte Interamericana, generar las políticas necesarias para romper los estereotipos que hay en México. Y bueno, pues ese de los hombres y mujeres está más que dado, ¿no? Y bueno, ¿cómo es que podemos utilizar esta perspectiva? Tenemos que pensar entonces si la perspectiva es una concesión, yo voy a hacer algo bueno por, ¿es necesaria o no es necesaria una perspectiva de género? Así estamos bien. Digo, estamos mejor, ¿verdad? Pero ya estamos bien, no hay nada más que hacer, o no la necesitamos. ¿Y es o no una obligación? La respuesta es no, es una concesión, porque el derecho a la igualdad es una obligación. Por lo tanto, juzgar, y no juzgar, sino realizar acciones tendentes a ejercer la perspectiva de género es una obligación de cualquier Estado, ya concretamente por condena y por reparación, generar las políticas públicas que generen, que se rompan los estereotipos, pues es una obligación. Incluso, fíjense, me llama la atención que la Corte Interamericana no te dice, deberías hacer, sino durante 3 años consecutivos me presentas un informe anual en donde me digas qué carambas has hecho con eso. Ese es el caso Campo Algodonero. Y de muchos documentos, ahí les dejo la lista, pero otros, como la Convención Belén do Pará, que acaban de presentar aquí, no nada más dice que las personas se deben tratar igualitariamente, sino que el Estado tiene la obligación de hacer que así sea. Pero bueno, otras manifestaciones de discriminación que, bueno, son mayores, por supuesto la violencia física y la psicológica, a las que muchos hemos estado expuestos. Si quieren, por ejemplo, sentarse a ver una peliculita viejita, insisto, hay una película española que se llama Te regalo mis ojos. No tiene violencia excesiva, es en realidad bastante light, pero muestra ciertos aspectos, está muy cuidada, para mostrar pequeñeces de violencia psicológica. Cómo es que la historia es que una persona, bueno, un matrimonio, él es un golpeador, pero se arrepiente, ¿no? Como todos los golpeadores se arrepienten. Y ella tiene que darse cuenta que necesita salir un poco de su casa porque en su casa, en el ambiente de su casa se está dando, ¿no? Consigue un trabajo y entonces él pues, prácticamente se vuelve loco. O sea, a ti te gusta salir a la calle porque a ti te gusta que te vean. Y en un momento de esas formas de ira que no controlaba, la desnuda y la pone en una ventana y le dice, ¿eso es lo que quieres? ¿Que la gente te vea? Pues ahí estás, ahí tienes lo que necesitas, ¿no? Y las formas de depresión psicológica muy sencillas, la más típica de todas, la celotipia, ¿no? Si no contestaste el teléfono, bueno, quién sabe dónde andaba. Sean 10 minutos, 1 hora o 30 segundos, pues. Lo que el hombre se imagina cuando una persona no contesta. Son formas como de depresión psicológica. Y algunos ahora están desarrollando la teoría del micromachismo, ¿no? O sea, las cosas pequeñas en las que la mujer no es tomada en cuenta, aunque parezcan positivas. Quien me enseñó esta teoría decía, imagínense que el esposo llegó a la oficina y le dijeron, oye, ya tienes oportunidad de tomar vacaciones. Dijo, ¡yujú! Saliendo de la oficina, se fue al aeropuerto, se metió a una agencia de viajes, contrató un viaje a Acapulco y dijo, ya llegué vieja, nos vamos a Acapulco mañana. Y por la pregunta, ¿no? Es un regalo, claro, es una consideración para él, porque a él es el que le gusta Acapulco, ¿no? O sea, son formas sencillas y a la hora es exagerada, ustedes la quieren ver como exagerada, pero simple y sencillamente no la toman buena. Dijo, vete, vamos a darse la maleta. Bueno, el lenguaje es otra forma de discriminación.
Y pareciera que no, yo la verdad sí estoy un poquito peleada con las y los, y con la ropa, perdón, la ropa no existe como forma de lenguaje para la academia. A lo mejor para un mensajito de teléfono, chance, ¿no? Pero no vaya a decir una arroba. En lugar de decir los y las, tendríamos que decir personas. Los hombres y las mujeres. Personas. Eso es lo genérico. Y si alguien está interesado, tengo un manual para periodistas y un manual para abogados de cómo transformar el lenguaje a la no utilización de las y las. No está fácil, porque nos hemos acostumbrado a eso. Pero les voy a poner un ejemplo. Pónganse de pie las estudiantes de la Universidad La Salle. ¿Es en serio? Pónganse de pie las estudiantes. Gracias, siéntate. ¿Qué los excluyó, creo, no? Porque nos los han hecho siempre a las mujeres. ¿Por qué las excluyó? Y si yo hubiera dicho los estudiantes, se ponen de pie todos. Porque así nos acostumbraron que los nos incluyen. Perdón. Entiendo que hay una deformación en el lenguaje. Al parecer en el latín, del cual venimos, sí había una forma nuestra. Una forma que es neutral, ¿no? Les, una terminación neutral. Cuando se transformó al español ya no se generó. Y se generalizó el masculino como neutro, pero no es. Es una cuestión. Yo les digo, hola chicas, seguro los hombres no me saludan. ¿Por qué? Si yo digo hola chicos, les apuesto que me contestan. Y esa es una forma sencillita y se las hice en 30 segundos. Pero bueno. Y la propaganda sexista, bueno, las traigo algunas ilustraciones, pero es muy fácil de ver. Aquella en donde el hombre tiene cierta dominación o genera los roles. Estoy asombrada y alegre. No sé si ustedes vieron recién un anuncio, creo que es de lavadoras electrodomésticos. El señor está lavando los trastes, llega la señora con las compras, vamos a sentarnos aquí. La primera vez que lo veo y se ¿no? Fíjense, y ya es el hombre lavando trastes que ya se les hizo extraño. No, es la mujer llegando con las compras. ¿No? Es aquella que en ese anuncio de 30 segundos aporta, sale a trabajar y regresa con un chiste. Hay una bolsa de pan. Pero que yo sepa es el único que he visto en mi lado que tiene el rol contrariado al estereotipo. Pero de esos no hay. Bueno, y en materia electoral, ya me voy rápido porque, insisto, en realidad viendo al género como es y tan amplio como es, la materia electoral es muy importante, pero se queda chica. ¿Qué acciones protegen el derecho a la igualdad en materia electoral? Es decir, ¿cómo se aplica la perspectiva de género en materia de derechos políticos? Pero para empezar, ¿qué derechos políticos reconocemos? En especial para las mujeres, o bueno, en general para todos. Participar en los asuntos públicos, votar y ser elegida, y acceder a las funciones públicas del país. ¿Qué cargos se les ocurre que están en esas tres categorías? Participar en los asuntos públicos. No van a decir que los estereotipos no están ahí. Y si me dicen que no, les voy a mandar un artículo de Marta Lamas que está sensacional, porque ella es feminista y ha escrito mucho y ha sido muy amplia además. Pero en esta, que es una edición del tribunal, lo que hace es entrevistar a dirigentes partidistas y les pregunta sobre la participación de la mujer. Entonces, pues un dirigente le contesta, no, pues es que eso está bien, canijo. Porque si las, miren, si son solteras, puede que vengan. Si son casadas, el marido no las deja. Tal vez, si no son casadas y tienen hijos, ahí ellas sí se distribuyen en su tiempo. Pero si son casadas, aunque no tengan hijos, no van a venir. Siempre faltan, pues así como quieren que uno las designe. No es un estereotipo, ¿eh?
¿Es real? Bueno, en esos tres tipos de derechos. Bueno, a mí me han llegado demandas y una persona que lo recuerdo perfecto porque ella decía, ella era una mujer indígena, ay, el municipio no lo recuerdo, tiene un nombre complicado, de una comunidad del Estado de México, y decía ella, es que a mí ya me dijeron que me van a castigar porque las viejas no tenemos nada que hacer en política. Esa simple participación en asuntos políticos, ¿no? Ya iba a ser candidata, y acceder a las funciones públicas. Estadísticamente así de simple. Ayuntamientos, que es la autoridad como más cercana. Hay más de 2.441 ayuntamientos, por ahí investigué, de los cuales hay 400 mujeres que equivalen al 5%. 5% de población en todo México. En Hidalgo me parece son 4 de 84. ¿Cómo es entonces que hacemos que estos derechos se vuelvan visibles y que más o menos equilibremos las cosas? Con acciones afirmativas, que son estrategias destinadas a establecer la igualdad de oportunidades por medio de medidas que compensen o corrijan la discriminación de resultantes de prácticas o sistemas sociales y son solo temporales. ¿Las acciones afirmativas son formas de discriminación? Sí, por supuesto que son formas de discriminación. Son formas de discriminación que se han juzgado como objetivas y razonables. ¿Por qué? Porque buscan equiparar. Porque no dan la preeminencia a alguna persona, sino apenas buscan que aquella que ha estado siempre en desventaja medianamente suba al nivel del otro. Es decir, son discriminaciones positivas. Entre esas acciones afirmativas están las cuotas de género, por ejemplo, que es lo que más resalta en materia electoral, que es una obligación legal de que un porcentaje mínimo de un órgano legislativo o lista de candidatos se integre por candidaturas de género distinto. Por eso tiene como objetivo explícito elevar el nivel de representación de las mujeres en los órganos colegiados. En México aparecieron ahí en el COFIP en el 94 a 96, en un transitorio que decía no podrá haber candidaturas de más del 70% del mismo género. Eso ya imponía que hubiera mujeres en alrededor de un 30%, ¿no? Después se cambió a 60-40 y la última reforma que se publicó el 23 de mayo habla de paridad de género, 50-50. ¿Y por qué es necesaria la participación de las mujeres? ¿O no? Eso no es necesario. ¿Por qué no podemos tener representación si somos más de la mitad de la población? ¿No? ¿No vale que estemos ahí? ¿O cuántos hombres de los que ocupan el cargo, si no estuvieran las mujeres, tendrían iniciativas que generaran igualdad para las mujeres? Pues por eso es necesario. Pero lo más típico, y así me consta, ¿no? Tengo una compañera que es diputada local en Querétaro y dice, es que justo estábamos viendo lo de las cuotas, estábamos en una reunión con militantes y el dirigente dijo, ya estamos en etapas de que necesitamos designar candidatas. ¿Quién quiere ser? Nadie. Ninguna de las mujeres dijo yo. Y entonces sería válido decir, pues si no quieren, ¿para qué les damos espacio si no quieren? ¿Sí? Fíjense, bueno, voy a poner lo contrario. Una comunidad en Oaxaca, ya ven que la Sala Superior del Tribunal siempre ha generado como que criterios controversiales en materia de multiculturalismo, que es interesantísimo ese tema. En donde se elige por usos y costumbres, es costumbre que la mujer no participe y no pueda votar o ser votada. Y la Sala Superior le ha dicho que no, que el voto es universal y se tiene que permitir a las mujeres, ¿no? Y entonces resulta que después de una sentencia que tenía ese criterio, 90 mujeres firmaron una cartita dirigida al tribunal que les decía, por favor no nos den derechos políticos, porque ya es demasiada carga después de todo lo que tenemos que hacer.
porque en mi comunidad ejercer derechos políticos, es decir, para que yo pueda ser jefa de comunidad en mi municipio, tengo que hacer un año de labor social. Y yo, o sea, estoy en una población de migrantes donde casi no hay hombres. Entonces yo soy mamá, papá, trabajadora, sustentadora, y todavía quieren que sea dirigente. Entonces no las necesitamos. Tenemos que partir de una base. ¿Es real que las mujeres tenemos una voluntad libre y plena de participación en la política? ¿O ha sido una voluntad viciada que históricamente se nos ha implantado de eso es algo que no nos corresponde? Les voy a poner un ejemplo que está como sencillísimo. Hay una psicóloga que hizo una teoría que se llama la indefensión aprendida. Y haga de cuenta que en un salón incluso más pequeño que este, hizo un experimento. Entregó a los alumnos una hojita que tenía 3 palabras que podían ordenarse sus letras y generar una palabra distinta. Y les dijo, a ver, hagan la primera palabra y cuando terminen levanten la mano. Era fácil, eran 3 palabras. La mitad del salón terminó, levantó la mano. La otra mitad, ¿no? Pues bueno, hagan la segunda. Y pasó lo mismo. Una mitad terminaba el ejercicio y la otra no. Bueno, hagan la tercera. Y pasó lo mismo. Y luego les explico. Les di el ejercicio diferenciado. A los de este lado les di 3 palabras que son fácilmente convertibles en otra palabra. El de ustedes era imposible, excepto en la última palabra. Ahora díganme cómo se sintieron cuando ellos terminaban y ustedes no podían. Todo el mundo dijo, pues frustrado, pues enojado. Con lo que me sorprende es, ¿por qué no pudieron hacer la tercera palabra? Que esa sí se podía, y era la misma que ellos. Aprendieron a no saber hacerlo en 3 palabras. 1 minuto le tomó el ejercicio. En 3 palabras ellos ya estaban condicionados a que no iban a poder resolver la tercera, porque con 2 no pudieron. ¿Ustedes se imaginan lo que es cargar con miles de años de estereotipos para las mujeres? ¿Cómo nos dicen ahora? Órale, ahora sí puedes, ahora participa. Cuando nos han generado en la voluntad, eso no es para nosotros. Nos lo han generado no solo en una voluntad personal, sino no sabemos tal vez distribuir el tiempo, ni nos han generado las otras condiciones de distribución del tiempo. ¿Un horario laboral debe ser el mismo para un varón que para una mujer? Depende. Porque si a un hombre le dices, aquí entras de 9 a 3 y de 5 a 8, ¿pero no es igual? Pero lo más común es que una mujer diga, no puedo, porque en la mañana tengo que llevar a mi hijo a la escuela, en la tarde lo voy a dejar solo, ¿quién va a hacer la tarea con él? Esa es una discriminación. Eso es no generar igualdad, así de simple, porque no están en las mismas condiciones. Ahora, la Corte, qué buena burla, genera un protocolo de juzgar con perspectiva de género que teóricamente es pulcro, fenomenal. Pero el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, acaba de determinar que las personas, hombres y mujeres de tribunales colegiados, checan a las 9 y checan a las 3 cuando menos. Pero la guardería del Consejo de la Judicatura recibe a los chiquitines a las 8:30. Una mamá no puede llegar a las 9 si a su niño lo reciben a las 8:30 y le hacen un estudio médico preliminar para recibirlo. Y no hay excepciones, así ha contestado el Consejo de la Judicatura. La regla es para todos. Eso no es perspectiva de género en una situación tan sencilla. No, las mujeres no vamos a decir que sí queremos participar porque nos han dicho que eso no nos corresponde y además porque todo lo que nos rodea nos lo impide. Por eso es que las cuotas terminan siendo necesarias, porque es una forma de obligar a que se generen los espacios. Muy fácil, lo decía en una conferencia una ex ministra
de la corte, me parece que panameña o algo así. Decía, lo que yo más he aprendido de una conferencia de género es cuando una señora se paró y me dijo, gracias a usted y porque usted ocupó ese cargo, yo a mi hija le puedo decir que ella sí puede ser ministra de la Corte. Pero si una mujer no está ahí, eso no se ve, esa oportunidad no se genera, porque nadie está. ¿Cómo puedo yo ver que puedo llegar ahí si nadie más lo ha hecho? Es una situación psicológica que me dice, no puedo, no voy a poder. Y tenemos muchas cargas así. Bueno, y en concreto, ¿qué ha hecho el tribunal del que yo vengo para generar este tipo de situaciones, ¿no? O de perspectiva de género? Lo primero que hizo fue generar una coordinación y el manual de una coordinación. Es decir, se necesita a veces permear en todos los espacios pequeñitos que se pueda, con un ente que se encargue precisamente de que así se vean las cosas. ¿Cómo? Tiene un manual de 9 hojitas que dice cuáles son las políticas que debe realizar y cuáles son sus objetivos. Sencillo. Y ahora, en materia de sentencias y jurisprudencia, el tribunal ha hecho como que 3 distinciones. Resulta ser que se iniciaron las cuotas de género, pero no se pusieron reglas tan claras, no sabía uno lo que iba a pasar. Entonces les dijo, a ver, en principio, cuotas de 70-30, que el 30% sean mujeres, en el sistema de representación proporcional, y por bloques de 5 personas. ¿Va? Dijo el partido SAS. Pues los últimos nunca llegan. Las mujeres van abajo, pero se cubrió la cuota. Entonces lo que se hizo mediante juicio y ahora jurisprudencia es decir, no. Los bloques no son de 5 hombres y 5 mujeres, son intercalados. Y no son en el último lugar, son en cualquiera, en principio. Luego lo que sucedió es, bueno, ok, ya cumplimos con hombre y mujer. Ahí está el caso de Maritelma Guajardo, ¿no? Una periodista que haya sido así. Decía en el bloque de 5 y el PRD puso mujer, hombre, 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 mujer. Se cubrió, pero vio que la mujer ya no lo puso. Entonces el tribunal dijo, no. Intercalados no significa 3 hombres seguidos. Si vas a iniciar con hombres porque esa regla sí no está bien, pero hombre, mujer. Y luego lo que pasó fue, ok, ya cumplimos con ese. Pero entonces, lo que hago es poner a la mujer como suplente. Se cubre la cuota, pero jamás ejerce el cargo, parece problema. Ya se cumplió la norma. Y la Sala Superior nuevamente dijo, no. Aquí vas a poner hombre y mujer y toda la fórmula tiene que ser de hombre o de mujer. Pero por otra situación, ¿ustedes han oído hablar de las Juanitas? Se llegan a la elección, ganan la elección mujeres, en algún momento con propietario suplente, con suplente varón, y en cuanto toman protesta, al siguiente día piden licencia y entra su suplente, que es el hombre. Se cubre la cuota, pero jamás se ejerce el cargo. Entonces ya el Salón Superior dijo no. Propietario y suplente, los dos tienen que ser del mismo género. Y la última sentencia, que es la 12.624, ha sido importante. Importante porque tiene algunos tecnicismos fallidos, pienso yo. Es decir, esto de la legitimación, el interés legítimo está como medio cuestionable, pero como calificable. Hubo personas que promovieron en contra del acuerdo del MICA en donde se decía cuáles eran las cuotas que debían cumplirse, todavía sin iniciar el proceso electoral, y hubo varias militantes periodistas que dijeron, ahí no está bien fijada la cuota, tiene que evaluar, ¿no? Y entonces Sala Superior, saltándose este requisito procesal o acomodándolo, dice, a ver, las cuotas no se pueden fijar como el ejemplo. Una cuota para que sea eficaz tiene que ser no solo por el sistema de representación, sino también por el de mayoría. Y los partidos, aún que tengan una elección interna de manera democrática, no pueden estar excluidos de la cuota. Eso se me hace muy difícil. ¿Y qué creen? Ya la cumplieron. Cuando la norma no estaba, pues era muy fácil decir, no, es que si yo en mi partido puse urnas y vinieron los militantes a votar, yo no puedo decirles a los militantes que voten por mujeres. Pues no sé cómo le hicieron, pero ya la cumplieron. Porque la sanción para no cumplir la cuota de género no te registran nada.
y resulta que entonces sí se puede. Esos tres criterios sobre todo se han generado en la sala superior y bueno, de ellos se ha hecho jurisprudencia, ¿no? Se las dejo enunciadas. RP en el Congreso de la Unión, la alternancia de géneros para conformar la lista de candidatos, o sea, no 5 y 5, sino 1 y 1. El segundo criterio, la cuota de género, las fórmulas de candidatos a diputados senadores por ambos principios deben integrarse por personas del mismo género, nada que propietario y suplente diferenciados. Equidad de género, interés jurídico para promover el juicio, prácticamente dice que cualquiera puede, ¿no? Estando en la expectativa de ocupar el cargo, de candidatearse o de que le sea negado. Y por último, ¿qué son las acciones afirmativas? Ha definido ya también la sala superior como estrategias que son válidas, objetivas y razonables para buscar equiparar la situación diferenciada real que se ha dado en la participación política. Y bueno, pues eso es lo que yo quería decirles. Creo que me tardé más. Pero me trajeron. Gracias.